Señores, retornando a su programa estelar de la mañana, primera entrega, lo prometido es deuda. Aquí se encuentra nuestro gran general, Soto Jiménez. General, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Cómo están? Un saludo muy especial, no solamente a ti, sino primero que a ti, a tus acompañantes. Bueno, entonces... Y ya también. Acompañar... Nos acompañan a todos. Muy bien acompañado estás. Sí. Y decirte que ese saludo es extensivo a toda la audiencia con un carácter muy dominicanista sobre todo. Mire, general, antes de entrar en los temas principales, queremos formalizarle nuestra condolencia. Fuimos y le acompañamos con el fallecimiento de su hermano Cuchito, también general. Lamentamos mucho el hecho y públicamente también así lo hicimos saber y se lo externamos por aquí de manera formal también. Muy agradecido. Sí. Valoro mucho tu... Fue una gran pérdida para usted y su familia. Sí, gracias. Sí. Aquí tenemos dos hijos suyos nuevos. Sí. Dos hijos suyos nuevos. Sí. Tenemos la Fuñenda y los recuerdos de Trancajilo. Sí. La Fuñenda y los recuerdos de Trancajilo. Dos hijos suyos nuevos de más de 20 obras que usted tiene escritas. Así es, pero yo estoy en esa línea ahora mismo, que es la línea de siempre. Estoy hablando sobre la dominicanidad y sobre todo ambas son una expresión de la forma tradicional de hablar del dominicano. En ambas tiene la misma característica. En ambas, uno tiene un carácter más político porque... La Fuñenda. Sí, la Fuñenda es llama un mucho la glosario. atención ese titular. Es Yo juraba que el doctor Puntier estaba diciendo aquí tenemos la Fuñenda esta. No, pero sí. Se llama así. Se llama ¿Qué la le ocurrió a Fuñenda. usted ese título? Yo pienso. La Fuñenda. Sí, porque es muy dominicano. Sí, no, pero yo pienso que además ustedes comenzaron por donde hay de comenzar, de dónde sale eso de la Fuñenda, ¿verdad? Y entonces debo decirle que la Fuñenda viene de fuñir y el fuñir no es más que un joder, domesticado, ¿verdad? Así es. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se caracterizan estas dos obras? Bueno, la Fuñenda es un glosario de Sí. palabras fundamentalmente campesinas, tanto de la región del Cibao como de la región del sur. Aquí hay palabras como durar menos que una cucaracha en un gallinero, Y son expresiones y dichos. dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Sí. Yo necesito ese libro. Sí. Bueno, pero lo vas a tener en breve. Con pinche. Adaptación venezolano al español dominicano. Bueno, mira, no hay mucha diferencia. Los venezolanos y nosotros nos parecemos mucho, pero sobre todo, de donde tú eres, de ahí de la región de Maracay. Y entonces hay que hacer la salvedad y eso es lo que nos caracteriza, que sobre todo en lo que se llama el polígono caribeño, hay mucha semejanza. Menos semejanza con lo que es la región andina de ahí, del Táchira ahí. Pero sí debo señalarte que esas expresiones, hablo de las particularidades, hay cosas que son muy propias de ustedes que nosotros no tenemos y cosas que nosotros tenemos ustedes no tienen, sobre todo en la forma de hablar. Alguien dijo una vez que uno es lo que habla y en ese sentido entonces anda por ahí. La particularidad de la Fuñenda es que es un glosario de palabras campesinas, pero que se usan en la política, dominicana y se siguen usando, expresiones, dichos, refranes, etc. Y el otro, Ajá, prosiga. el Trancajilo, eso es un lenguaje puramente militar y lo que hace es que relata la manera de formación básica de los militares de hace muchos años. Sí. Un libro, profesor, un lenguaje coloquial alta gama, hasta las hojas son como... ¿Qué es Camus? Es un Camus. Sí, pero déjame decirte una cosa. Pero el Camus, la palabra está ahí, No, hay un adicional en el libro. Sí. O sea, una parte que contiene el libro, que es una especie de subparte, que es la forma de hablar de los jóvenes de ahora. Ok. Porque cada época tiene su tiempo y entonces hay una cantidad de palabras. Sí. Y yo a veces lo veo viendo a mis hijos, oyendo a mis hijos hablar, a veces no los entiendo. Y es que ellos tienen ya su lenguaje, un lenguaje propio. Entonces ahí están
ese pequeño glosario también de palabras modernas, las que se usan ahora. Ok, porque hay palabras que yo lo escuché de hace mucho, de guañangue. Tenemos en el libro también los orígenes de las palabras, porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del uso de muchas palabras dominicanas, como por ejemplo la palabra cuarto, que viene de quarter, de cuando se usaba, esa historia de cómo, en cierta parte yo le digo la degradación de los vocablos, porque empieza con una palabra y termina siendo... Bueno, mira, eso es interesante, porque eso tiene que ver con lo que en términos de buena doctrina se llama etimología. Pero lo que acabas de decir sobre el cuarto no viene exactamente, y es una semejanza importante, y quizás es al revés, no es un anglicismo, porque el cuarto se le decía en la época, sobre todo de la colonia tardía, se le decía un tipo de moneda que significaba más o menos un cuarto de onza o un cuarto de moneda metálica, ¿verdad? Entonces tiene ese origen, reforzado por el que fue lo que tú insinuaste, con el asunto de la ocupación militar norteamericana del 16, ¿verdad? Que ciertamente tenía ese origen. Pero eso te digo que pudo ser al revés, que ellos, en la época de esplendor de la España que nos descubrió y nos colonizó, asumieran esa medida, ¿verdad? Asumieran esa medida como moneda. Pero nosotros entonces la hemos climatizado, tropicalizado con el asunto de cuartos. Hay preguntas que quizás, pues, de mi parte sean un poco absurdas, sí, delante de una persona que ha escrito tantos libros, pero como extranjera, siempre uno cuando llega aquí empieza a escuchar expresiones y todo el mundo te cuenta un cuento de dónde viene. Sí. Por ejemplo, yo siempre, y que no me voy a ir sin hacer esta pregunta, he escuchado y me han hecho el cuento de que el origen de la palabra mangú, sí, según es porque los indios le daban esta comida a los americanos y los americanos. Entonces yo quisiera de verdad, si usted lo sabe, a que me lo aclare, porque yo no puedo vivir en esa ignorancia de creer el cuento que me cuentan por ahí. No, pero fíjate, nosotros tenemos la desgracia, la tragedia, y también en muchos aspectos la diferencia de que nosotros no tenemos indio. Nosotros le decimos indio al mulato, ¿verdad? Y el mulato mismo es una palabra ofensiva. ¿Tú sabes pues los nativos. El mulato es ofensivo. El mulato es la mezcla del burro con el caballo, pero y es una forma despectiva que se usaba. Cuando la gente dice, sí, yo soy mulato. Porque se refiere a las personas que son mixtas cuando era mixto entre blanco y negro. Sí, sí, pero por ejemplo, que nosotros tenemos más el sino, vamos a llamarle demográfico del dominicano. No es como en Venezuela, que es más marcado, aunque ya está bastante mezclado también. No es blanco ni negro. Nosotros somos en más de un 80%, el pueblo dominicano, lo que se llama mulato o mestizo, ¿verdad? Esa es la relación. Te digo porque, yo digo un 80%, quizás es mayor. Y la cantidad de gente, lo que se llama blanca pura o negro puro, es muy ínfima. Es el mulato, el color del dominicano, por así decirlo, por sí. Como hay un venezolano, un autor que se llama Francisco Herrera Luque, que le llama a Piar el caudillo de dos colores. No es asunto de colores, es más amplio. Bueno, pero el mangú. El mangú realmente tiene origen. Y es la versión más socorrida de que cuando los norteamericanos, los marines, patrullaban el campo, el campesino entonces le daba, el campesino dominicano siempre es muy cortés, y eso, aunque ha cambiado, sigue siendo una característica. Entonces le brinda, cuando llega a un paraje, cuando llega a una común o a una aldea, o simplemente a un conuco, que llegaba la patrulla norteamericana, entonces le brindaba lo que nosotros hoy llamamos el mangú, que es una especie de puré de plátano. Y entonces el norteamericano, con el problema del idioma, decía, man good, o sea, hombre bueno, ¿verdad?
porque agradecía la comida. Agradecía. Entonces de ahí viene la palabra mangú. Pero, óyeme, hay muchos anglicismos. Como el pariguayo. Sí. Pariguayo que Sí, pero el significaba pariguayo- party watcher. Sí. Por, Pero hay muchas versiones sobre, tú lo vas a encontrar ahí, hay muchas versiones sobre el asunto del pariguayo, porque también en la guerra de abril del 1965, entre las tropas esas de paz que vinieron de la OEA, vinieron paraguayos. Y entonces el dominicano, o ya sea porque tenía ya ese uso de la palabra, y por la forma de ser de los suramericanos en realidad, lo que son Lo los, que es el paraguayo los y el paraguayos, argentino. los bolivianos, son lentos en el temperamento, no son como nosotros los caribeños, entonces de ahí viene la palabra pariguayo. Sí. mira, siempre. Pero también podría... Que era por party watcher, que era como los vigilantes que ponían Sí. en las fiestas para que Sí, hubiera sí, un sí. control. No. Y eso tiene mucho que ver. Yo lo explico ahí. Porque entonces, el pariguayo no solamente es eso, de la fiesta, que es uno de los... Nosotros le llamábamos a lo que se metían así en la fiesta. Que el pariguayo es como un contraste, pero le llamábamos paracaidista. Lo que se metían sin estar invitados. Paracaídas. Sí. Todavía se usa esa Señores, Aterrizó ahí. 7 años después de vivir en la República Dominicana, me dan un libro para yo comprender, señores de migración. Eso debe asumirlo el Ministerio de Turismo. Y del Aeropuerto de las Américas, por favor, entregar este libro a la entrada de todo turista extranjero o persona que venga a vivir al país. Se lo agradezco con mucho tiempo, porque de verdad que hace falta. Los primeros años fueron terribles al no entender palabras muy autóctonas de aquí. Mire, general, Sí. tenemos dificultades de dignidad y de seguridad en la República Dominicana. Sí. La crisis haitiana se está reflejando aquí. La falta de rigor en la seguridad y el derecho que genera alguien, que genera el uso y la costumbre, también se está haciendo sentir. Usted le da la comida a una gente todos los días, usted no está obligado a hacerla, pero cuando se da todos los días, eso le genera un derecho de que él cuenta con esa comida. Pasa de ser un favor hacia un deber. Entonces se siente que cuando usted deja de dársela, no se terminó el favor, sino usted le hizo una maldad. Así, cuando una persona está de ilegal en una nación y dura su tiempo ahí viviendo normal, y va y entra de manera normal, entiende que es un derecho. Y está pasando con el pueblo haitiano. Entonces, una cosa es que venga a buscarse el pan, y otra es, como ya usted tiene derecho ahí, también puede hacer lo que en su país hace. Entonces tenemos el problema hoy día de que cuando fueron las autoridades de migración, para poner un ejemplo, el más reciente, al residencial Juan Bosch, en Santo Domingo Este, ahí en la avenida Hípica, me dio mucha pena y mucho coraje yo ver militares y policías uniformados huyendo de un grupo de haitianos que lo enfrentaron. Y eso fue una burla, que esos videos circularon en Haití. Y usted tenía que ver cómo ellos los pasan y se ríen. Donde ven esos militares dominicanos que hasta se caían huyendo. Yo te lo ayudaba a levantarse, no para que peleara, sino para que siguiera huyendo. Uniformado y policía. Entonces, usted que fue ministro de las Fuerzas Armadas, usted que es un hombre entrenado en el combate y con compromiso muy serio con la independencia dominicana, ¿qué valoración les refieren esos actos? Bueno, ¿por dónde tú quieres que comencemos? Porque tú hiciste dos preguntas, tú hablaste de dos categorías. Y dijiste el tema de la seguridad, que tiene influencia también, y el tema haitiano. Por lo que se sienta más cómodo. Bueno, no, yo siempre he dicho que no hay malas preguntas, lo que hay buenas respuestas. Y con esa tesitura yo abarco... Vamos a hablar con el tema de Santo Domingo Este y después trabajamos el tema de la seguridad. Bueno, pero que tiene que ver mucho con el Está primer bien. tema, pero está bien. Mira, si tú ya tú has dicho mis antecedentes militares, si para tú juzgar ese hecho, el hecho que yo vi en la fílmica, para tú juzgarlo, si tú lo visualizas con una lógica militar, propiamente dicho, y sobre todo de un militar de mi extracción y de mi tiempo, ¿verdad?
te diría lo siguiente. Lo primero que hay que aplicar ahí es lo que señala, y tú eres abogado, y me dicen que bueno, en los delitos y las penas de becaría. Sí. Yo me imagino que en tu formación básica estaba eso, ¿verdad? Claro, yo la tuve también, de becaría, aunque no soy abogado, pero déjame decirte algo. No, usted es un intelecto, usted aquí ha hablado de todo, usted sabe de todo. Bájale algo. Óyeme. No empiece con la fuñenda. Eso es la fuñenda. No, pero dígale que no empiece con la fuñenda. De los delitos y las penas, ¿cuál es el objeto realmente? Te lo estoy diciendo por introducción. De las penas. ¿Para qué se aplican las penas? Es por el hecho morboso del castigo, puro y simplemente, como en la piedra de Hammurabi hace 6.000 años. Restaurar. No. Según becarías o becarias, el objeto de la pena es que sirva de ejemplo para que no se repita la falta. Ese es el objeto. ¿Por qué te digo esto? Porque en mi lógica militar, entiéndase bien, lógica militar, después de ese incidente, con la magia de estos medios de televisión grabados así, yo te digo a ti que debieron ser inmediatamente no solamente sancionados, sino sometidos a consejo de guerra, si en el caso de los militares. Los militares, ¿no es verdad? Los militares. Los militares, claro. De lo que yo vi ahí. Sí. Pero te voy a hacer más dominicanamente posible con la fuñenda. Esos militares que estuvieron implicados eso, debieron de durar menos que una cucaracha, un gallinero, como decía Juan Bosch, refiriéndose a un golpe de Estado, sí, en la fuerza. Debieron ser separados inmediatamente de la fuerza y dado de baja por conducta deshonrosa. Sí. Pero no solamente por el tema de lo que ellos estaban haciendo, sino que eso no es una postura reñida con lo que es la postura que debe exhibir en todo momento los militares y los policías. Entonces, eso es por ahí. Pero la cosa es más profunda, pienso yo. Porque hacer eso y actuar así, ¿verdad?, radicalmente, pero amparado en los reglamentos militares, claro, te diré que sería de todas maneras romper la soga por lo más fino. Sí. ¿Verdad? Porque eso la mayoría eran alistados de las Fuerzas Armadas, por lo más delgado. Entonces yo creo que hay que visualizar el fondo de una manera más profunda. ¿En qué sentido te digo? ¿Sabes cuál es el sentido apropiado? De que hay una duda en el soldado y en el policía. Hay duda, hay confusión de cómo actuar. Y yo pienso que hay que ver los antecedentes. En el antecedente inmediatamente anterior a ese hecho, tú lo viste ahí, fue que 2 miembros de migración, no recuerdo si eran militares o no, fueron dados de baja, separados de migración, porque atropellaron a un haitiano. Sí. Eso causa preocupación, duda, confusión de cómo actuar ante el problema. Yo pienso que es un deber del mando militar y del mando policial, un deber no excepcional, sino cotidiano y permanente, al personal tenerlo orientado, por lo menos, sobre la intención del mando superior, varias veces superior. Porque se supone que si usted es raso, o es cabo, o es sargento, usted debe conocer cuál es la intención, y usted debe decírsela como superior, del mando superior, varios niveles más para arriba. ¿Para qué? Para que lo entienda mejor, para que cumpla mejor su orden. Entonces yo creo que eso que yo te estoy diciendo, vamos a llamarle duda, confusión, podría estar impactando en todo la cadena de mando, ¿verdad? Naturalmente la cadena de mando que comienza abajo con el soldado, ¿verdad?, se para en el presidente de la República. Entonces yo creo que el presidente de la República, en ese sentido, el jefe supremo, el comandante en jefe y los mandos deben tener al personal informado sobre esta postura, porque en la vida militar y policial también hay un precepto que dice que las órdenes deben
impartirse lo más claramente posible para que se cumplan en el menor tiempo posible y apegado a la intención de la que te hablaba ahorita. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo, no lo estoy afirmando. Me da la percepción que hay esa confusión que debe aclararse al personal militar y policial. Es por las cosas que han pasado, no que yo me lo estoy inventando, ni que es un deseo mío. Es lo que yo estoy viendo y que ustedes, como comunicadores, informan, afortunadamente informan todos los días. Entonces, esa confusión, ese no es el único caso. Sí. Hemos visto ya en las redes sociales, unos aclarados, otros no, militares en esa tesitura, que no saben qué hacer, o que se retiran. O que, Sí. como tú dijiste ahorita, que Claro. es una palabra imperdonable, que es que salieron huyendo. Con uniforme. Sí. No, con uniforme o sin uniforme. Sí. Para nosotros, de allá en la tierra de María Santísima, nosotros creemos que el hombre no debe huir. No. Huir. Huir. Huir con J. O Por salir, favor. o salir huyendo. Sí. O dejar el claro. Eso es feo. Eso es feo. Sí. Entonces, hay que verlo desde el punto de vista institucional. Y digo yo, podría ser, por la consabida experiencia que yo puedo tener, que podría estar pasando esa duda. O sea, ¿cómo ve el soldadito, el soldado, cómo ve el problema? Y cómo actuar. Cuando sobre todo, y eso es lo grave, que ve comprometida su seguridad personal. Sí. Sí. Entonces prefirieron huir. Y la mayor prueba de esa es que al día siguiente, creo, que se hizo un operativo. Sí. Y la cosa fue muy diferente. Sí. Ahora, ese personal que fue ahí estaba debidamente Orientado. instruido. Sí. Instruido y orientado. Las intenciones del plan eran claras. ¿Qué era lo que había que hacer? Pero- Estaba claro. Claro. Pero hay un concepto. Claro, y tú sabes que en la vida militar el no cumplimiento de las órdenes y la mala actuación se pagan rigurosamente por el Código Militar Disciplinario. Claro, porque es lo que usted explica. Si el militar o el policía no tiene claro, le da miedo actuar porque dice, si lo reprimo y le doy sus 4 galletas, como dicen aquí, Sí. y lo meto por la cárcel, entonces, porque si viene la gente de organismos internacionales, que hubo abuso, porque Sí, no, porque y y entonces si lo dejo ir o dejo que él me caiga a pedrada y me voy, entonces soy un mojiganga yo. Sí. Entonces, ¿cómo es? Sobre todo en esos casos, sobre todo en esos casos específicos. Vuelvo y te repito, con otros temas, no es nuevo eso, ha pasado ya, y eso es lo alarmante, en varias ocasiones. No importa la actitud del que viola la ley. Yo he visto delincuentes, sencillamente, y he visto haitianos también, insubordinados. Entonces, el viejo método, yo no sé si ha cambiado. Cuando usted está violando la ley y la justicia lo va a hacer, va a reprimir ese hecho, hay una fórmula que se usaba en mi época, que era someterlo a la obediencia. ¿Verdad? Si usted claramente, eso lo ves tú hasta en la película del oeste, si usted alza la mano, no, ya levanta la mano ya. Pero si usted mantiene una actitud pugnaz de insubordinación a la autoridad pública, entonces usted es sometido a la obediencia. Yo no voy a hablar de galletas, como tú dijiste, ni de otra cosa, pero someterlo a la obediencia. Ahora, usted lo que no puede es, ante esa condición, ante esa situación, salir huyendo. Mire, el Papa, para ir de la Basílica de San Pedro a la otra que está ahí al lado, ¿cómo se llama? A la Capilla Sistina. A la Sistina, que queda ahí mismo. Sí. Lo llevan cargado, una gente, lo llevan de ahí a ahí. El día que usted vea que un tipo se le pare a lo legal, dime Papa, hasta ahí llegó ese negocio. Sí. Hasta ahí, dice un papa humilde. Bueno, que pero, tú- dime Papa. no lo vea de una forma terminal, verlo como un síntoma. Sí. Y hay que estar consciente, ya sea de manera permanente o transitoria, de que la reacción de la fuerza, de las Fuerzas Armadas y de la policía, en un operativo mixto, en ese mismo sitio, fue totalmente Pero mire, diferente. Y tú sabes en qué terminó, porque eso hay que decirlo también. ¿Saben qué terminó? ¿En qué? Que fueron apresados 385 ilegales y fueron deportados. Sí, pero Explique. me refiero, porque tal vez los que hicieron Eliota se fueron de ahí.
Y se llevaron a los... No, no te creas, porque eso se ha convertido ahí. En una Que no sé por qué razones, o tolerancia, o disidia, lo que sea. Eso se ha convertido ahí en un foco, vamos a llamar, una especie de lugar aislado donde no está presente la nacionalidad, y eso hay que imponerlo, la ley hay que imponerla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primera reacción después de ese incidente, no solamente se envalentonaron, pero yo vi en el mismo sitio una bandera haitiana. Sí, eso le iba a comentar. Entonces, ya es el territorio haitiano. Entonces, ¿qué pasó? Patriotismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? No, y además una insolencia. Ya es el territorio haitiano. Expulsamos los militares y los policías dominicanos. Y pusimos nuestra bandera. En el primer lugar que tiene que estar la bandera nacional dominicana es en el corazón de cada dominicano. Ahora bien, después de ahí, debe estar donde quiera. Sí. La única que había no es un anuncio comercial. La bandera debe estar donde quiera. No, ahora, lo que nos puede ondear otra bandera en territorio nacional, que no sea en las embajadas y en las oficinas apropiadas. Las embajadas se consideran, por ejemplo, territorio del país que está representado. Entonces, claro. Así se aprecia y puede haber. Pero en otros sitios no. Entonces, o sea que, por ejemplo, está mal si las personas de otra nacionalidad ponen en el balcón de su casa la bandera de su país. Bueno, si es un día de una fiesta patria. Yo pienso que no. Usted lo que debe equilibrarlo. Usted es el día de fiesta de Venezuela, entonces usted pone su bandera nacional. Pero el 27 y el 27 su bandera dominicana. No, o pone las dos, como pasa en las legaciones diplomáticas. No es la forma que ellos lo hicieron, que fue una forma de nosotros. Eso es una forma como diciendo colonización. Estamos aquí, ¿verdad? A lo que ustedes vengan. Y esto de nosotros. Conquistamos el territorio. Estamos dispuestos a lo que ustedes vengan. No duraron un día. Claro. Conquistamos el territorio, lo que están diciendo ahí. Se ve burlona. Sí, no, eso es un símbolo. Hay que entenderlo en su justa dimensión. Eso fue un símbolo. Hicimos correr las autoridades dominicanas. Los guardias uniformados y los policías salieron huyendo de los efectivos haitianos que defendieron nuestro territorio. Y ahí subieron su bandera. Yo pienso que lo grave del caso, porque tampoco vamos a irnos más allá de donde es. Lo más grave del caso es que por una conducta quizá cultural, yo diría que antropológica, el dominicano, acostumbrado a sobrevivir en las peores circunstancias, se acostumbra a todo. Sí. Entonces, una forma instintiva, yo no creo que tan racional, en el caso de los ilegales haitianos, ellos han comenzado a envalentonarse y a reclamar ciertos derechos que no tienen. ¿Tú sabes por qué? Por la indiferencia del dominicano. Ahora, yo soy de los que digo, y lo repito aquí, que ya hay una frase ahí en la fuñenda que dice que lo demasiado hasta Dios lo ve. Cuando la migración haitiana, que nunca es tolerable de forma ilegal, cuando ya se hizo realmente insoportable para la población, o vamos a cambiar de cosa, perceptible realmente a la población, entonces comenzó a causar ese estado de cosas que estamos viviendo hoy. Porque, óyeme, hay un asunto que hay que decirlo, que era lo que me iba a referir inicialmente. ¿Tú sabes cuál es? Que el temperamento dominicano, si tú te llevas de ciertas bocinas que hay por ahí, el temperamento dominicano tú lo ves y tú crees que esto está dividido en más o menos la mitad de la población en favor de la dominicanidad y la otra para haitianos. Y eso es totalmente incierto. Aquí hay más del 90% de los dominicanos que son pro su país, pro dominicano, por no decir otra cosa, por no decir el nombre que lleva. No, anti-haitiano. Sí. ¿Verdad? Pero no es porque hay una formación ni una cultura, ni siquiera la historia. Es porque, como dice el campesino, lo demasiado hasta Dios lo ve. Entonces, aquí hay de manera tremenda una presencia de inmigrantes haitianos ilegales, que han roto la sensatez y hasta la tolerancia del dominicano común. Por ejemplo, cuando yo era un niño, hace mucho tiempo, yo iba para que nosotros viéramos un haitiano, teníamos que ir a los ingenios.
donde ellos trabajaban. Pues yo recuerdo que soy yo muchacho, como pasaba un Entonces, haitiano, nosotros salíamos tú ver un haitiano haitiano fuera de ese contexto era una novedad, Pero ¿verdad? Pero ya no. Lo único que tú tienes que hacer para ver un haitiano es abrir la puerta de tu casa. Pero general, Y no está dentro Y trabajando. asomarte. Claro. general, me va a disculpar, Sí. pero no entiende usted también que esta migración ya más masiva, y esto, como usted dice, que es parte como también de quizás de la dejadez del dominicano, es también un poco la doble moral. Porque yo sí entiendo, y como vuelvo y repito, desde que llegué al país, no, que tienes que tener cuidado con los haitianos, que los haitianos violan, que los haitianos esto, pero usted ve una construcción y todos los empleados son haitianos. Entonces hay una doble moral de no queremos a los haitianos, pero sí los queremos para que nos sirven. Sí, pero eso, y no queremos a los haitianos, pero como son la mano de obra más barata, por lo menos las señoras de servicio de la casa, que le pagan 2 cheles, es haitiana. Entonces hay como cierta doble moral de no los quiero, pero me sirven porque son más baratos. Tú debes de clasificarlo. Tú debes clasificarlo debidamente. Y comenzamos, yo creo que mal. ¿Qué fue lo primero? ¿De quién es la desidia y de quién es la indiferencia y la falta de cumplimiento de la ley y la falta inclusive de patriotismo? ¿De quién es? ¿Es de la población? No, es de las autoridades. Y no se le está pidiendo nada extraordinario a las autoridades. Porque de una vez el dominicano, cuando se le habla de expulsar a los haitianos o algo parecido, de una vez se remonta a la matanza del 37 de los haitianos, ¿verdad? Como si se deseara lo indeseable. No estamos hablando de eso. Lo que tienen que hacer las autoridades, que son las responsables de ese descuido, vamos a llamarle así, levemente, descuido, es simplemente darle cumplimiento a la ley. Y la doble moral que tú dices, ¿verdad? No es de la población, es de ciertos sectores económicos de la población que son partícipes de ese gran problema, auspiciadores. Y tienen nombre. Ahí está el gran problema de la construcción, que por cierto, tú tienes pocos años aquí, pero yo recuerdo, y no es un antecedente llamativo para celebrarlo, que aquí nunca se ha construido más que en la época de Joaquín Balaguer. Y tú no veías haitiano, tú veías dominicano trabajando. O sea que eso es un mito. Lo que pasa ahí es que ahí entra lo que tú dijiste, y ahí está la presencia de esos sectores poderosos. ¿Qué sucede? Que ellos lo que están buscando mano de obra barata. Pero yo te digo ya que ya no es tan barata. Ya no es tan barata. No. Y ya antes también, no solamente la mano de obra, sino la desidia. La desidia de esos sectores. ¿Verdad? La desidia. Yo lo que te digo a ti es que el dominicano, y está hablando de la presencia de los haitianos, tiene que tener, tenemos que estar alerta. Por eso me gusta eso, que ustedes se levanten a las 6 de la mañana. Porque esto es una época en que a las 5 estamos aquí en vivo. Sí, No, pues a las 6 ya estamos aquí en vivo, no se equivoque. Está bien, bueno, pues más Está temprano aún. de las 4 y de Porque las yo 5. pienso que la ciudadanía tiene que tener cierta alerta ciudadana. Y tú dices, pero ¿y por qué se habla tanto? Bueno, porque los problemas cuando no se resuelven, lo que se hace es que empeoran, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que vivir martillando ese tema, porque hay siempre el peligro cultural de que el dominicano se acostumbra a todo. Es difícil que se acostumbre a esta situación de la inseguridad, por ejemplo, o de la presencia ilegal haitiana, porque hay que ver una cosa, no estamos hablando de antinada. Yo, por ejemplo, en lo personal no soy anti-haitiano, ni soy anti-nada. Yo lo que soy es fundamentalmente dominicano. Y cuando el dominicano ve en peligro, y ese es el gran problema de esa migración, porque que haya muchos haitianos, que no es eso. El problema es que esa cantidad de haitianos, que muchos estiman más de 3 millones de ilegales, se traga las posibilidades de desarrollo del dominicano. Los frutos de la democracia que nos ha costado tanto al dominicano desde hace muchísimo tiempo y que se viene forjando, quizás lento, pero a paso seguro. Entonces se lo están tragando los haitianos. ¿Dónde se lo están tragando? Lo están tragando en el costo sanitario. Tú sabes el trabajo que ha dado
para poder imponer la seguridad social, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y la operatividad de los centros de salud, que todavía siguen siendo en gran parte ineficientes. Pero tú sabes lo que ha costado llegar hasta aquí. Tú sabes lo que ha costado eso. Para que entonces se hable de que más del 30% del presupuesto de salud se está yendo en atenciones a los haitianos. Que es muy bonito hablar de humanidad y de lo humanitario. ¿Y los dominicanos entonces? Los dominicanos que están privados de ese servicio, porque se ha publicado más de una vez y se sigue publicando que en todos los centros asistenciales tú encuentras entonces que las camas, por decirte así, en un 80%, un 70% están ocupadas por haitianos. Y los dominicanos, como dicen los muchachos ahora, ¿para cuándo? Los muchachos, óyeme, los dominicanos ¿para cuándo? Que han luchado, pero además de eso, que pagan sus impuestos, porque eso no es un regalo. Sí. Que es otra cosa que hay que recalcar. El dominicano se le ha metido en la cabeza con la politiquería de que eso es un regalo, ¿verdad? Que el presidente nos da seguridad, que el presidente... No. Eso no es un regalo, es una obligación. Es un deber de las autoridades, porque un deber bien pago, porque es que el dominicano paga, el ciudadano paga sus impuestos para que se le dé ese servicio. Te lo sacan de la costilla. No, se lo sacan, no, que lo paga. Sí, pues tampoco están los sonos que tú vayas a llevarlo, que cuando te viene a llegar el cheque, viene lo todo. Lo que pasa es que tú pagas tus impuestos, la madre te da. No se te retribuye en servicios eficientes. Sí. Mire, general, ustedes están hablando del tema con relación a que hasta el mismo turismo aquí podría estar en peligro, porque el día que vengan 2 o 3 comandos haitianos como los Maguaguá, que llaman los 400 Maguaguá, y secuestren 8 o 2 turistas ahí en Cana y cosas así. Ya tú estás hablando de otro tema. Vamos a llamarle, que tú te metiste ya, un tercer tema, aunque hay un tema de ese tema pertenece a la misma rama. Te voy a decir una cosa. A mí no me gusta especular. Sí. A mí me enseñaron toda una vida a no especular, ¿verdad? Pero a prever. No. A no especular, porque prever no es especular. Sí. Tú prevés por una serie de condiciones controladas que tú puedes comprobar, pero no es eso. A mí me enseñaron a no especular, por eso yo me llevo mucho de lo documental, de lo que yo veo, de lo que ustedes hablan, yo me llevo mucho de eso, ¿verdad? Para formarme entonces un criterio objetivo para poder analizarlo, para poder tomar decisiones sobre todo. Pero, óyeme una cosa, según todo lo que yo he visto, y hasta tú comenzaste el programa con eso, en Haití, la situación que hay en Haití, podemos resumirla muy fácil. Antes nosotros decíamos que Haití era un estado fallido. Yo digo que no, Haití es un estado fuñido, a propósito de la fuñenda. Pero es algo más interesante y profundo. ¿Qué es? Ahí está desapareciendo, si no ha desaparecido ya, el Estado. El Estado. Que es un fenómeno interesante, no exclusivo de Haití, porque ha pasado en otras latitudes, como en Somalia, por ejemplo, ¿verdad? En donde tú ves los mismos síntomas. Entonces, el primer síntoma de la desaparición del Estado es la pérdida del monopolio legal de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando en Haití? ¿Verdad? Entonces, ¿qué proliferan las bandas? Sí. Ahora, ¿por qué yo te llevo ahí? Por lo que tú estás diciendo. Que según el jefe de la banda de los 400, que fue extraditado hacia los Estados Unidos, él declaró allá, parece que el dominicano no lo leyó, yo creo que sí lo leyeron muy bien los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Estado dominicano, dijo lo siguiente, que la mayoría de los dirigentes de su banda o de las bandas están en territorio dominicano, ¿verdad? Yo pienso que operando o comenzando a operar, te voy a explicar por qué, si no están operando ya. Porque la situación económica de Haití hace imposible hasta el despropósito de las mismas bandas. Porque ¿a quién usted va a secuestrar en Haití? Haitianos. ¿Quién usted va? Si la mayoría de los grandes empresarios haitianos están viviendo también en la República Dominicana por esa misma inseguridad. ¿A quién van a secuestrar para cobrar qué rescate a quién? Por eso que todo lo que secuestran las bandas esas son
extranjeros, ¿verdad? Y hasta frecuentemente dominicanos. Pero, ¿qué están haciendo ellos? De este lado, porque aquí sí tú vas a encontrar gente a quien atracar y gente a quien secuestrar. Eso es algo totalmente lógico, pero que ya no es especulativo, porque lo ha dicho uno de los jefes de la banda. Y entonces, yo pienso que hay otros detalles que hay que darse cuenta. Porque uno de los problemas de ese tema es que, siendo un tema fundamentalmente político, no es conveniente politizarlo. Y cuando hablo de politizarlo, estoy hablando de entrar en la política partidaria de cualquier sector, incluyendo el del gobierno. Mira, con respecto a la disuasión o la represión de ese problema de las bandas, que son una amenaza, no militares, una amenaza delincuencial para los dominicanos, se inciden, como yo dije que iban a incidir hace tiempo, de este lado de la frontera, que es lo que me interesa a mí, básicamente. Entonces, hay que colegir que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, cualquiera que sean, te la puedo enumerar, han sido relativamente eficientes. Porque en la disuasión, porque si tú ves los últimos secuestros a dominicanos, se han resuelto rápidamente. ¿A papeletazo? No, a papeletazo. Si eso es lo que no hay. Precisamente eso es lo que no hay. No, se han resuelto. Pero los últimos fue el autobús ese de dominicano que cruzó con unos misioneros, entre ellos creo que había unos turcos. Sí. Los turcos yo creo que todavía están cogidos, pero los dominicanos lo soltaron inmediatamente. ¿Y por qué usted cree? Es por eso, por los efectos de disuasión. Por eso que tú ves que pasa un problema de secuestro en Haití. ¿Qué sucede inmediatamente? Que las Fuerzas Armadas Dominicanas, naturalmente con autorización del presidente de la República, porque los militares no trazan la política, sino que son un instrumento de ella, son movilizados las fuerzas especiales. Porque hay que entrar. Las fuerzas oficiales, las fuerzas especiales, ya sin cometer el error que se cometió hace quizá un año, que cuando el primer secuestro, que se dijo el asunto, como que se estaba preparando una operación de rescate, cosa que es totalmente indebida. Sí. Pero se filtró en la prensa que cuando el último secuestro, ¿qué pasó? El penúltimo secuestro, inmediatamente se movilizaron las fuerzas especiales. Vaya usted a saber, ¿verdad?, el efecto real, disuasivo o represivo que tuvo eso. ¿Cuáles son los resultados? Porque hay que hablar de los resultados para no especular. ¿Qué fue el resultado? Que soltaron. Se iban a ir los cuatro. Soltaron el funcionario diplomático dominicano, lo soltaron. Pero a raíz de que lo soltaron, también se llevaron el jefe de la banda que secuestró el diplomático. Los norteamericanos se lo llevaron. Y declararon que hubo 3 muertos a menos de 2 kilómetros de la frontera dominicana, de esa banda, que supuestamente cayeron combatiendo con las fuerzas policiales del gobierno haitiano. Porque eso es otra cosa que hay que saber. La primera responsabilidad frente a un secuestro de un ciudadano de cualquier parte del mundo es primero de Haití, del gobierno haitiano, que debe garantizar la seguridad de esos diplomáticos. Pero hay que saber también que la segunda responsabilidad la tiene el gobierno dominicano cuando son ciudadanos dominicanos. Sí. Y saber también que en el 63, Juan Bosch, uno de los demócratas y civilistas más connotados de la República Dominicana, se produjo una inconducta, de esas que se producen en Haití, que no son nuevas, contra la embajada dominicana, y se puso en peligro no solamente la delegación, sino la integridad de esos funcionarios. ¿Y qué hizo el profesor Juan Bosch? Juan Bosch, que movilizó todas las Fuerzas Armadas, las unidades de combate estuvimos, como dice el dominicano, a un rebalón de una guerra. ¿Usted era militar en esa época? De una guerra. Pero ven acá, por favor. Si estamos hablando del 63, yo estaba en el patio de mi casa en pantalones. Exacto, un niño. Pero por favor. Exacto.
Está un menor. Por favor. O sea, usted habla como fuerte. En el 63, como el 63 no solamente era un párvulo, sino porque era un muchachito de primaria, de la escuela, creo que de primer curso o algo así. Pero también te voy a decir, mucho antes de ser militar, porque yo ingresé a las Fuerzas Armadas en el 73. O sea, que 10 años después de ese hecho. Es que usted ingresa. Es que yo ingreso. Sí. General, cambiando del tema haitiano, y sin estar muy lejos de eso, hemos visto cómo la seguridad del dominicano se está perdiendo. Por ejemplo, nosotros que hacemos televisión bastante temprana, mañanera, que a las 5 y algo de la mañana estamos en ruta para acá, vemos el temor de las mujeres cuando oyen el sonido de un vehículo, ven una luz, que van a trabajar, la impresión, el estrés que le causa. Vemos los asaltos. Antes usted decía, mira, esa calle es solitaria, no me voy por ahí porque me pueden asaltar. Pero ahora hemos visto que lo asaltan en los drinks, lo asaltan en la discoteca, lo asaltan en los colmados, lo asaltan en el juego de dominó, se meten a la casa y lo asaltan. O sea, como que la delincuencia está fuera de control, como que no respeta nada. El dominicano está sintiendo pánico en eso. Entonces yo quisiera saber cómo usted interpreta eso, si se puede hacer algo, si perdimos la guerra en la delincuencia y sálvese quien pueda, si el Estado puede controlar eso. ¿Qué usted ve ahí? Bueno, pero no se puede terminar una guerra contra la delincuencia que no se ha iniciado. Hace 30 años yo planteé en un programa como este, y después lo publiqué en mi libro Seguridad, Defensa y Democracia, que eso mismo, que había que plantear una guerra a la delincuencia. Y déjame decirte que nosotros todavía estamos, y eso lo debe alarmar a la población, en los prolegómenos del problema. Porque déjame decirte, ¿cuál es la primera causa real de la delincuencia? Es una vocación innata que tienen los ciudadanos. No, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Es el deterioro. La mala economía y la educación. El deterioro económico. Ahora, eso no es un argumento suficiente porque las autoridades están en el deber, y te repito, de brindar esa seguridad. Y te digo que estamos en los prolegómenos, porque yo que hice la mayoría de mi carrera, gran parte de mi carrera en muchos países, la delincuencia, por ejemplo, la delincuencia todavía aquí, óyeme, no está como en Caracas, para ponerte un caso, o como en otros. En Brasil, en las otras favelas de ciudades, Brasil. en Brasil. En Colombia. No, en Colombia. Bueno. Todavía no está en ese nivel que yo creo que hay que luchar para que no lleguemos ahí. General, yo le quiero hacer una preguntita que va exactamente en la misma línea, y porque siempre que tenemos un invitado, yo soy una persona que no me gusta quedarme en la ignorancia. Yo sí me fijé y lo veo con mis propios ojos. Hace 7 años, cuando yo me mudé al país, aquí cuando había un par de olas de robos, están robando aquí, robaron en tal colmado, se robaron un teléfono. Me acuerdo que mi pareja en ese momento, dominicano, me decía, no, aquí desde que hay par de robos, sueltan a la policía para la calle, y era cierto, yo veía los camiones pasar full de policía, y él me decía muy coloquialmente, se bajan a 2 o 3 en un barrio, Se acaba el can. y se acaba el can y se quedan tranquilos. Y no veo quizás mucho en la misma onda de que ahora todo es paz y amor y los derechos humanos y todo eso, pero ya eso no pasa tanto, o la criminalidad está desbordada y uno no ve esos camiones policiales, sí, más que quizás los AME parando a los motoristas. Sí, bueno, el problema hay que ver lo anterior. Un asesor que yo busqué una vez, un general venezolano de la Guardia Nacional, que había sido jefe de la Policía Metropolitana de Caracas, examinando el problema, me dijo, en síntesis, cuando eso estábamos comenzando con el problema, me dijo que aquí faltaban cosas. Eso que tú dices de la presencia, pero no solamente ese, en el momento de o después de, sino que aquí se trabaja mucho con la represión del delito, pero no con la prevención del delito. Y la prevención del delito tiene que ver mucho con esa presencia que tú llamas. ¿Con qué? Eso tiene un nombre, se llama patrullaje. Patrullaje. Entonces, es cierto, desde hace tiempo no es suficiente el patrullaje. Ahora, cuando pasa un evento, hay gradualidades, como era antes. Eso que tú llamabas de la presencia policial, de los camiones que tú veías, era una respuesta directa a.
Pero en la gradualidad que me refiero, y eso lo conoce el dominicano de cierta edad, puede decirse que en esa gradualidad estaba el problema de que tú veías a los policías, ¿verdad? Porque pasó algo. Pero hay otra cosa. Cuando ese problema desbordaba la capacidad de la policía, ¿tú sabes lo que pasaba? Que mandaban a la guardia. Y en la mente de la población, en el imaginario del popular, cuando veía, que ese es otro problema que tenemos que hablar, cuando veían a la guardia, ¿verdad? ¿Qué decía la población? Bueno, la cosa es seria. Porque los guardias ponían la gorrita para atrás y se hincaban así. Sin boquita. Lo de la ponían para atrás, la viraban. Eso no era una contraseña que se han inventado, que sea la contraseña del CEF en la operación limpieza. No, es un problema inclusive. La operación limpieza, yo la escuchaba mucho hace eso fue en la guerra de abril, en el 65. Pero es un asunto de soldado, de comodidad, para poder apuntar el fusil. Que si tiene la cosa. Bueno, después se convirtió en una contraseña. Yo lo que te digo a ti es que dentro de esa gradualidad, entonces, ¿qué es de la cosa que hay que hablar? Porque miren lo que pasa ahora. ¿Cómo lo ve la población? Cuando ve cualquier cosa de esa por la media, ¿qué es lo que ve? Que hay que, yo pienso que, y es un llamado que hago a las autoridades militares, hay que volver a la discriminación del uso de uniforme. Porque ahora, indistintamente, policías, aéreos, marinos, soldados, todos tienen chamaco. O sea, lo que nosotros llamamos el uniforme de faena. Sí. Y por lo tanto, tú no lo puedes distinguir. Ya la población, cuando ve, y yo creo que fue a propósito en un momento, como la presencia militar causaba ese impacto y la gente se contrañía y los delincuentes se ponían más chivos de la cuenta, entonces decidieron todo el mundo usar la misma la misma vestimenta. ¿Qué pasa eso? Que eso causa problemas para el control, porque tú ves un acto de eso a veces por cosas, y si tienes que verle cuando es posible verlo, los distintivos, porque si no tú no sabes si son guardias, si son policías, son de la institución que sea. Lo saben los mandos, pero ¿y la población? O sea que no hay esa gradualidad. ¿Me explico? Ahora, el problema de la delincuencia ciertamente se ha desbordado, y yo pienso que todo está en que siempre se plantea, y el gobierno, por ejemplo, que han transcurrido o se han planteado 3 reformas policiales. Ninguna de ellas ha dado resultado. La actual, entonces, está envuelta en una serie de yo pienso que válidos, pero el problema está en el enfoque mismo. ¿Está la solución del problema en la reforma de la policía? Sí, pero no solo de la policía. Yo creo que debe ser una reforma más integral que abarque la justicia misma, la funcionalidad de la justicia, porque cuando usted agarra un delincuente o es dado de baja un delincuente o lo que sea, cuando se lee su prontuario, usted ve que ese delincuente que está en la calle ha estado preso 5 o 6 veces y tiene acumulado una serie de... Tiene más fichas que un dominó. Prontuarios realmente, ¿verdad?, de sometimientos y de cosas. Entonces, hay un problema también en la justicia, pero también hay un problema serio que debe contemplar esa reforma conjuntamente con la reforma policial en el aparato correccional y en eso siempre yo hago mención del trabajo que hizo mi amigo Roberto Santana, el licenciado Roberto Santana, con respecto a la reforma exitosa de todo el sistema correccional, que afortunadamente por una serie de razones no ha envuelto totalmente el aparato correccional, sino parte de él. Yo creo que, por ejemplo, parte de esa reforma que yo me refiero, integral del sistema de defensa y seguridad, está en el caso de que hay todavía 17 cárceles, creo, no sé si estoy equivocado, que están en manos del Ejército Nacional. Y eso es un anacronismo. Las cárceles dejaron de estar en el control de las Fuerzas Armadas en el siglo XIX. Ahora no solamente es un asunto policial, sino es un asunto ya de un sistema correccional
que tienen que ver bien con el aparato de la fuerza pública. Y ya en los Estados Unidos se está hablando no, gran parte del sistema correccional está privatizado. Está privatizado. Imagínate tú que estemos todavía, creo que hay 17 o 21 cárceles, no lo sé correctamente, que están en manos del Ejército Nacional, que es una figura, vuelvo y repito, totalmente inadecuada y incorrecta. Y desactualizada. Sí. Bueno. Y entonces conjuntamente yo pienso que más que una reforma policial, que parece una contradicción, pero que amerita el caso, la reforma, debe ser hay que integrar, hay que promover, hay que procurar una ley de defensa y seguridad, no para que se quede siendo una de esas leyes vírgenes que no se ejecutan, eternas, sino simplemente para establecer cuáles son los roles militares y los roles policiales, porque la policía está cargada del etos militar y los militares están cargadas de forma inadecuada del rol policial. Entonces hay que determinarlo. Que trabajen en conjunto, siempre han trabajado, pero esa ley también debe normar los niveles de esa coordinación para que sea más efectiva y sobre todo más económicamente llevadera. Bueno, general, hemos llegado al final de la entrevista por el día de hoy. Tenemos que tenerlo ahí pendiente para otra, porque tenemos otros temas no menos importantes que abordar. Tenemos que, por ejemplo, abordar de la opinión suya de la integración en el DNI de todos los organismos de seguridad, sí, esa ley. O sea, hay muchos temas que por su conocimiento geopolítica, por su concepto de patriótico también, porque usted calcula siempre en provecho de la patria y es un gran conocedor de la historia, porque no es que tú te prepares sin saber los antecedentes. Sí. Entonces tenemos que tenerlo a usted próximamente aquí de nuevo. Bueno, yo digo como decía el presidente Mejía, sí, si me tocan baila, si me invitan vengo. Sí. Pero yo noto, debo decirte que yo noto en ti un dejo. A ti como que te llama la atención, te atrae el tema específico del DNI, de esos sectores, de la seguridad y la inteligencia. Entonces, yo con mucho gusto, cuando tú me invitas, hablamos de eso también. Bueno. Muchísimas gracias. Tiene que venir a responderme muchas preguntas de la dominicanidad que yo tengo. Está bien. Tenemos que hacer una con mucho gusto. Y más libros. Quizás mi querido amigo se cree que yo estoy muy complacido, y lo estoy, en este espacio, por él. Que somos viejos amigos, pero es por ustedes. Pero no ha invitado a su tradicional arroz, habichuela y carne que se prepara en la Quinta República. Sí, señores, gracias por la sintonía y pasen feliz resto del día. Muy buenos días. Muy buenos días.